en esta última semana de marzo empezaron a aparecer más casos positivos por día, totalizando al día 9 20 casos positivos, o sea 20 casos activos. Entonces, comparándolo con lo que fue febrero, que fue un mes en donde la verdad que tuvimos un descenso muy marcado, nos empieza a hacer un poco de ruido esta situación. En el total de febrero, ¿cuántos se registraron? El mes de febrero cerró con 36 casos positivos. Entonces, considerando un mes que es corto, pero dio un promedio de menos de 2 casos por día, obviamente, de 1,5, muy bajo. Y marzo empezó lento, pero bueno, en los últimos días se registraron de repente 9 casos juntos, 5 casos juntos, y acumulan un total hoy de 20 activos. Que el tema, como siempre lo decimos, o sea, atrás de los casos positivos, siempre uno sabe que de los detectados, siempre de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de los detectados, sabemos que por detrás seguramente hay muchas personas que, contactos de esos casos positivos, que todavía no manifestaron síntomas, o a lo mejor si manifestaron no hicieron la consulta, o también puede ser que, como ha ocurrido muchas veces, minimizamos o creemos que es otra cosa. Por eso, de nuevo, hay que recurrir un poco al compromiso y a la conciencia social, en el sentido de decir, bueno, si tengo síntomas, hacer la consulta médica, hacer el autoaislamiento hasta que la conducta médica me indique si corresponde o no hacer el testeo, y bueno, o sea, no relajar nada de toda la situación que ya vinimos viviendo octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿A qué piensan ustedes se le atribuye este aumento de los casos? A ver, era un poco también esperable esta situación. Hay algunas situaciones que tienen que ver con el movimiento de las personas, digamos, también se han relajado, digamos, las situaciones en cuanto a la posibilidad de moverse, trasladarse, también puede influir el tema de las vacaciones, del que se pudo mover a otra ciudad, a otro lugar. Entonces, hay como de nuevo un movimiento mayor de personas, porque también las medidas, digamos, restrictivas, también en las ciudades y en las distintas provincias, excepto algunas, se han minimizado. Por otro lado, también lo que uno observa es el relajamiento personal de las conductas. Conductas, básicamente el uso del barbijo, que es un elemento que sigue siendo indispensable y prioritario como conducta y medida personal que debemos tomar cada uno, además de la distancia y del lavado de manos. Esas 3 medidas son las que siguen garantizándonos que los contagios no se den masivamente. Y en ese sentido también uno está observando y en algunos casos mucha relajación, y es a lo que trataremos de instar de nuevo, que la población no relaje estas medidas. Se puede saber en las últimas semanas que ha habido también mucho movimiento de reuniones sociales, celebraciones de cumpleaños, en los espacios verdes como las plazas uno ve la congregación también de personas. ¿Cuál es la visión de ustedes ante esto? Sí, indudablemente las actividades sociales son necesarias, ¿sí? Por supuesto que esas actividades sociales que son necesarias e importantes somos seres sociales, nos tenemos que seguir vinculando con nuestro círculo, se deben o se pueden hacer, pero volvemos a insistir, teniendo los recaudos y manteniendo nuestras burbujas sociales, si queremos llamarla. Por supuesto que cuando ahí volvemos a relajar esa cuestión, la posibilidad de que alguna persona que pueda estar contagiada se acerque a nuestro círculo, y bueno, ahí empiezan los contagios y demás. Así que evidentemente no debemos relajar nuestras conductas, nuestras medidas, pensar que por la situación que vivimos en febrero, el coronavirus, por lo menos de nuestra zona, se fue, eso sería un grave error. Y de hecho, también ahora con el inicio de clases, el movimiento también va a ser de los chicos, los jóvenes, los niños,
familias, padres, los docentes. Entonces, va a haber un movimiento de personas. Por eso debemos instar a que las medidas hay que seguir tomándolas. Por suerte, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de que se están vacunando, bueno, todo el personal de salud, bueno, la parte docente, después serán las fuerzas de seguridad, más adelante ya los mayores de 70. Y a medida que esto acompañe, obviamente, la cosa va a ser un poco más tranquila. En cuanto a lo que hace a este número de casos que se han presentado, ¿ustedes proyectan que va a ascender teniendo en cuenta esto justamente, el inicio de clases, que estamos ante épocas en donde se avecina un cambio de temporada? Sí, mira, cuando uno empieza a mirar los números, la tendencia, lamentablemente, si nosotros dejamos de lado hasta enero y consideramos febrero y marzo, estos días de marzo, y volvemos a analizar esta situación, nos vamos a encontrar en una situación similar, parecida a la que se vivió en septiembre, cuando tuvimos nuestros primeros casos. Recordemos que el mes de septiembre terminó con 32 casos y octubre ya después empezó a ascender. Bueno, esa situación que ya la vivimos es la que no debemos volver a repetir. Y en eso está el compromiso de todos de nuevo, no solo del equipo de salud, de los medios que acompañan siempre haciendo las campañas, y del boca a boca entre todos, porque justamente ahí es donde debemos tratar de no repetir esa situación. La tendencia marca ya inicialmente que esto va a ascender con estos números. Lo importante es que podemos hacer la intervención justa antes de volver a repetir la situación anterior, que nadie sabe cómo se comportará esa situación de ascenso, pero evidentemente vamos en un ascenso. Ese ascenso seguramente va a estar limitado también porque ya conocemos, ya sabemos cómo tenemos que actuar, también tiene que ver con que muchos ya han sido infectados, pero la posibilidad de reinfectarse siempre está, y también la posibilidad, digamos, de que haya más personas vacunadas, a lo mejor hace que este ascenso no sea tan abrupto como el que vivimos. Pero hay que transitarlo, por eso es que uno insta a la comunidad que no relaje las medidas, que empecemos a ver, ya la comunidad empieza a notar esto, que hay más casos, por lo tanto debemos actuar todos, no solo el equipo de salud, no solo las autoridades, no solo los medios, sino la comunidad. Darse cuenta que es el momento de decir, bueno, tenemos que reforzar todas nuestras medidas, nuestras conductas, nuestras medidas de seguridad propias, personales, por el bien de cada uno, por el bien de los demás, y como siempre decimos, por las personas susceptibles. No debemos dejar de recordar que tenemos un número que no es un número, que implica un montón de personas y familias atrás que han padecido lo peor de esta enfermedad, que es la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Y en eso siempre tenemos que recordarlo, no como un número, sino como familias y personas que realmente han padecido y que no debemos volver a repetir. Ojalá no tengamos más esas complicaciones. La pandemia seguramente va a continuar, así que bueno, hay que seguir, digamos, transitando estos días con el barbijo puesto, colocado, con la distancia, con el lavado de manos y siguiendo los protocolos.